gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios realmente tiene poder, Señor. La palabra de Dios no es un libro muerto que está ahí escrito y uno lo coge cuando quiera. La palabra de Dios, dice Hebreo, es viva y eficaz. Y comienza a detallar muchísimas cosas más. Hoy nosotros vamos a basarnos en Jeremías capítulo 23, versículo 29, para tomarlo como la base de lo que vamos a compartir hoy. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Vuelvo y repito. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya. Cuando Dios habla, es porque es necesario que Él hable. Dios no malgasta tiempo hablando. Pero cuando nuestro Dios habla, dice las cosas tan certeras, tan claras, que no es necesario seguir abundando. Es importante saber que las palabras que Dios nos da a nosotros son palabras bien pensadas, bien calculadas y muy analizadas. Señores, Dios no anda inventando con nadie. Dios sabe lo que dice y lo que hace. Por eso es que la palabra de Dios tiene tanto peso. Cuando Dios habla, hay que prestar atención. La palabra de Dios está por encima del tiempo y de la circunstancia. Hay palabras que son pronunciadas que van a depender su cumplimiento de la circunstancia. Ejemplo, alguien que esté pegado en el gobierno le dice: no se preocupe, cuente conmigo. Pero ese cuente conmigo solamente será hasta que él esté en esa posición. Porque después que lo quiten, por más que usted toque la puerta, ¿qué es lo que le puede decir? Es que ya no se puede hacer nada. Ese cuente conmigo está limitado a la circunstancia. Aquel que pone la mano en tu hombro y te dice: yo estaré contigo, también está limitado. Porque ese que te está diciendo cuenta conmigo, no sabe lo que le va a pasar a él mañana. Y ahora él te está dando apoyo. Cuando viene a ver mañana, él anda buscando apoyo. No es culpa de él, es que no tiene control de las circunstancias. Nuestras palabras, la mayoría de veces, son muy ligeras. ¿Saben por qué? Porque no tenemos control de mañana. Y hacemos promesas creyendo que siempre vamos a estar igual. Pero nuestras condiciones viven cambiando. Hoy estamos bien, mañana ya no estamos bien, pasado volvemos a estar bien, traspasado ya no estamos bien. Y muchas promesas que nosotros damos no podemos sustentarlas porque nos cambia la vida. Pero la palabra de Dios trasciende la circunstancia y el tiempo. Lo que Dios dice va más allá. Cuando Dios habla no es porque si las circunstancias lo permiten. Cuando Dios habla, Dios habló y se cumplirá. Porque su palabra tiene poder para sobrepasar cualquier circunstancia. Ejemplo, Dios le dice a usted: lo voy a bendecir. Un ejemplo. Y después que Dios le da esa palabra, comienza a llegar una malaria a su casa. Y usted dice: wow, ya Dios no me va a poder bendecir. Porque usted piensa que la palabra de Dios está sujeta a la circunstancia. Pues mire, aunque todo se vuelve en contra de usted, lo que Dios dijo se cumple. Porque si la circunstancia no es tan buena, la misma palabra la revierte. Porque la palabra de Dios es poderosa. Cuando Dios dice, las cosas tienen que suceder tal como Él la dice. Génesis, cuando está hablando de la creación, ¿qué es lo que dice Génesis? Y dijo Dios. No fue que puso a un grupo de ángeles a trabajar en una fábrica para crear lo que nosotros estamos diciendo. La Biblia dice que todo lo que ha sido creado
lo visible y lo invisible fue creado por el poder de su palabra. Y todas las cosas están sustentadas por el poder de su palabra. La palabra de Dios es así de poderosa. Hay algunos aspectos que yo quiero que ustedes también vean sobre la palabra de Dios. El primero tiene que ver con que la palabra de Dios tiene poder para alejar al diablo. Mateo capítulo 4, versículo 10 al 11, mientras Jesús estaba en el desierto, dice la Biblia, entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué más? Entonces el diablo se quedó y no le hizo caso. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? ¿Por qué se fue el diablo? Porque se quería ir. ¿Por qué se fue el diablo? Porque la palabra que Jesús dijo fue, vete. En los otros momentos, mientras el diablo lo está tentando, Jesús no le dice que se vaya. Mira, convierte esta piedra en pan. Y Jesús habla con el diablo y no le dice que se vaya, y el diablo se queda. Y la otra tentación y el diablo se queda. Pero cuando Jesús le dijo, vete, ¿qué tuvo que hacer el diablo? Irse. Porque la palabra que había sido pronunciada por Cristo es tan poderosa que el diablo tiene que obedecer. Wow, eso es terrible. ¿Y a quién es que el diablo dice que obedece? Solamente a ese que está allá arriba. Porque el diablo no es que sea una persona muy obediente, pero cuando la palabra de Dios es pronunciada, hasta el diablo tiene que someterse y obedecer lo que la palabra dice. Por eso debemos de nosotros entender que la palabra de Dios es lo que más nos conviene a nosotros. Porque su palabra es poderosa. Usted sabe que con solamente usted mencionar la palabra, ya usted puede tener al diablo atado. Cuando nosotros reprendemos cualquier demonio, ¿qué es lo que decimos? En el nombre de Jesús. Y después, ¿qué le decimos? Vete, sal. ¿Y qué tiene que hacer el demonio? ¿Por qué? Porque usted lo dijo. Porque usted está autorizado por Dios para dar la palabra. Esa palabra que hace que le resuene en la cabeza, le rechine y ellos tengan que obedecer al final. No somos nosotros, es la palabra de Dios. No es que a nosotros nos respetan, es que respetan el poder que hay en esa palabra que ha venido de parte de Dios. Y ustedes tienen que entender eso. Porque no debemos de vivir creyéndonos que nosotros somos merecedores, sino que su palabra nos da el poder necesario. La segunda cosa que debemos de tener en cuenta es que su palabra tiene poder para aquietar la naturaleza. Mateo capítulo 8, versículo 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Se paró en la barca y a esa brisa turbulenta lo reprendió, lo mandó a callar. Cállate. Y al mar que estaba bravo, cállese, tranquilícese. ¿Y qué hizo el mar y el viento? Sereno. Wow. Hasta la naturaleza escucha la palabra de Dios. Señores, Dios es todopoderoso. Y su palabra, por consiguiente, es toda poderosa. Cuando Dios habla, todo el mundo debe de escuchar. La naturaleza nos da una lección de obediencia. Dios es quien determina las cosas. Y nosotros estamos aquí para obedecerle. La palabra tiene poder para hacer que cosas extraordinarias sucedan. Fenómenos naturales que el hombre no domina se someten a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene capacidad para hacer que un mar rojo se divida en dos. Para hacer que un río Jordán se detenga como si lo hubieran construido una represa.
solamente por el poder de su palabra. El otro punto tiene que ver con que su palabra sana todas las enfermedades. ¿Qué fue lo que le dijo el centurión cuando mandó a buscar a Jesús? No venga a mi casa. Di la palabra, que yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Y cuando tú digas la palabra, es suficiente. Oye, di la palabra. A la gente le gusta que le pongan la mano siempre. Oren por mí, pónganme la mano. Pero ese centurión le dijo, no es necesario, di la palabra. Da la orden y es suficiente. Y mi siervo va a sanar. Jesús siempre estaba sanando y en su palabra había poder. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicaba el evangelio del reino. ¿Y qué más hacía? Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Solamente con su palabra. Cuando entraron al paralítico por el techo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Levántate, toma tu lecho y vete. Y cuando ese hombre se levantó, que la cara de los fariseos se le cambió, pensando, ¿y quién es este que puede dar una orden así tan simple? Y el hombre que había sido cojo, paralítico toda su vida posiblemente, se pone de pie, recoge su lecho y sale caminando como que no ha pasado nada. Jesús tiene poder en su palabra. A veces nosotros dudamos tanto de la palabra de Dios porque no nos damos cuenta del poder que hay en su palabra. Señores, cuando Él habla hay que obedecer a lo que Él dice, hay que creer lo que Él dice. Porque esa palabra no ha sido pronunciada al vacío. Dios sustenta su palabra. Cuando Dios habla, Él se hace responsable de su palabra. Y nosotros debemos de creer en Él. La palabra de Dios tiene poder porque su palabra resucita muertos. La palabra de Dios hasta resucita muertos. Marcos capítulo 5, versículo 40 a 42, en la historia de la hija de Jairo, dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, ¿cómo le dijo? Talita cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. ¿Y qué más hacía? Andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. ¿Cómo fue que Jesús la resucitó? Como que se hubiera despertado de un sueño. Niña, levántate. Y la niña que estaba muerta abrió sus ojos y estaba otra vez con vida. Solamente porque Jesús lo dijo. Wow. Hasta las cosas que están muertas con la palabra de Dios cobran vida. Las cosas que ya no sirven, la palabra de Dios otra vez la vitaliza. Las cosas que parecen que ya están para ser tiradas a la basura, la palabra de Dios la llena de vida. Nuestras vidas, posiblemente usted un testimonio vivo que no servía para nada, pero llegó la palabra de Dios a su corazón y lo llenó de vida. Y a veces la gente ni lo reconoce. Al borracho, al drogadito, lo llena de vida. Al pecador lo llena de vida. Y la gente está asombrado. Pero, ¿y ese fulano? El borracho del barrio. Sí, la palabra de Dios llegó y lo restauró. Porque la palabra da vida. La palabra nos llena a nosotros de ese vigor que necesitamos. Al que está frustrado, al que está depresivo, al que piensa que ya no es necesario seguir viviendo. Si la palabra de Dios llega a ellos, lo llena de vida también. Y la gente comienza a amar la vida y la gente comienza a vivir con emoción.
Porque su palabra resucita, aleluya. Al descarriado, también la palabra de Dios lo vuelve y lo atrae. Porque la palabra tiene poder para cambiar. Aleluya. Por eso es que nosotros debemos de seguir creyendo. La última cosa que quiero presentar acerca del poder de la palabra tiene que ver con que su palabra trae salvación. No solamente nos restaura, no solamente nos da vigor, sino que también nos salva. Juan capítulo 19, versículo 30. Mientras Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿cómo dijo? Consumado, y habiendo inclinado la cabeza, entregó. Las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz fue, consumado es. ¿Y qué importancia tenía esa palabra? ¿Y qué valor tenía esa palabra? Aparentemente, delante de los ojos de muchos, esa palabra no tenía ningún valor. Porque la gente lo vio ahí en la cruz, consumado es, y murió. ¿Y qué sirve esa palabra? ¿Para qué sirve? Pero mire, aunque la gente no entendió, ¿saben quién entendió la palabra? Lo que significaba. El cielo entendió lo que era la palabra. Porque dice que ese mismo momento se oscureció el cielo. ¿Sabe quién también entendió esa palabra? La tierra. Porque dice que cuando Jesús murió, la tierra tembló y se estremeció. ¿Sabe quién entendió esa palabra? La cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Porque cuando Jesús menciona la palabra, esa cortina es rasgada en dos, desde arriba hacia abajo. Aunque la gente no haya entendido, las cosas naturales entendieron lo que estaba pasando. Jesús había cumplido el plan de redención. ¡Wow! La tierra lloró. La tierra devolvió muertos a la vida otra vez. ¿Saben quién más entendió la palabra? La misma muerte entendió la palabra de Cristo. Porque Pablo dice en Corintios que la muerte tuvo que entregarle el dominio a Cristo. Por eso me gusta tanto el versículo de Primera de Corintios 15 cuando Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida en la muerte en victoria. Cuando Cristo muere, ahí está la muerte postrado delante de Cristo. Tú eres el rey, toma, tú eres el que domina. Le quitó la autoridad a la muerte. Hasta la muerte escuchó bien la palabra de Cristo. Pero nosotros como seres humanos, miren, los que estaban ahí en el Gólgota se quedaron como que nada había pasado. No entendieron. Nuestro conocimiento es tan limitado. Mientras la naturaleza está atenta al suceso grandioso de redención, los hombres están burlándose de ese que está en la cruz clavado. Porque ni conocía lo que estaba pasando. Pero la palabra había sido pronunciada. Y esa palabra comenzó a transformar. ¡Wow! De ahí en adelante nosotros hemos tenido acceso a la presencia misma de Dios. Nosotros mismos hemos podido penetrar a la presencia de Dios. Nosotros tenemos un camino que nos lleva al mismo trono de Dios. Y ya no necesitamos ningún intermediario para eso. Porque su palabra fue pronunciada. Cuando Cristo habla, las cosas suceden tal como Él las dice. Y nosotros debemos de prestar atención. ¿Cómo está su Biblia hoy? ¿Llena de polvo? ¿Con las hojas pegaditas porque tiene mucho tiempo que no la abre? ¿Cómo está su Biblia? ¿Nuevecita que parece como usted nunca le ha puesto la mano? ¿O su Biblia tiene un signo de que usted sí la usa cada día, que la lee, que la escudriña? ¿Cómo está la Biblia en nuestros corazones? ¿La estamos memorizando? ¿Estamos prestando atención a lo que Dios está diciendo a través de su palabra? ¿O estamos nosotros mirando otras cosas mientras Dios está hablando? Porque nosotros somos expertos en comenzar a mirar otra cosa mientras nos hablan. Y posiblemente Dios no esté hablando y nosotros estemos mirando hacia otro lado. No le estamos dando el peso de esa palabra. Y eso puede hacernos daño a nosotros. Porque nos podemos
saltar una parte muy importante de su palabra. Y vivir en desconocimiento total por no haber prestado atención a su palabra. Debemos de abrir nuestros oídos para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Debemos de prestar nuestros oídos para escuchar lo que Dios nos dice a nosotros. La palabra de Dios, cuando nosotros prestamos atención y la vivimos, puede ser la herramienta que nosotros necesitemos para poder, aleluya, mostrar el amor de Dios a todo el mundo. Como conclusión, mis hermanos, yo pregunto, ¿cómo es que nos atrevemos a dudar del poder de su palabra? En este tiempo, ¿cómo es que estamos dudando? ¿Por qué se nos hace difícil creerle a Dios? ¿Por qué se nos hace difícil creerle? ¿Por qué? Eso eran los israelitas. No, hoy. ¿Por qué se nos hace difícil hoy creerle a Dios? Si tenemos su palabra que nos llena de fe, ¿por qué se nos hace difícil? Recuerde que la palabra de Cristo, la palabra de Dios tiene poder. Crea lo que la Biblia dice. Viva lo que la Biblia dice. Haga lo que la Biblia le manda hacer. Y usted va a ver cómo nuestras vidas son diferentes. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu santa palabra, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Sin tu palabra, ¿a dónde estuviéramos nosotros? ¿Qué hiciéramos nosotros? ¿Qué estuviéramos creyendo nosotros? Sin tu palabra, Señor, fuera difícil caminar. Pero tú nos has dado tu palabra. Palabra viva, palabra poderosa, palabra que trae consejo, palabra que confronta, palabra que es como un espejo, palabra que es como un manantial que limpia, palabra que es como un martillo que quebranta, palabra que es como un fuego que purifica. Aleluya. ¿Qué haríamos sin ella, Señor Jesús? Pero no basta tenerla solamente, hay que escudriñarla. Hay que vivirla. Ayúdanos, Señor, cada día a ser más fiel a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solamente memorizarla, sino a vivirla, aplicarla, Señor, a nosotros mismos. Que nuestras vidas estén conforme a tu palabra. Que nuestros oídos solamente estén atentos a tu palabra, Señor. Que no le estemos dando oído al diablo ni a la gente que le gusta hablar tanto, sino a lo que tú dices, Padre Santo. Aleluya. Que no nos dejemos confundir. Aleluya. Porque tu palabra es la luz que aclara. Ay, Señor, ayúdanos a discernir tu palabra. Ayúdanos. Tu palabra es lo que necesitamos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.